noche. ¿Estamos listos? ¿Estás preparado? Sé que Dios te va a hablar poderosamente. Mira lo que dice las Santas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, escucha bien, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primeramente el apóstol Pablo empieza hablando en la perseverancia del amor, pero también está hablando de ámbitos proféticos, porque él habla de la profecía y él habla totalmente de las cosas proféticas y habla del amor. Y en el versículo 11 él describe algo muy importante que te va a enseñar a ti y me va a enseñar a mí cómo nosotros vamos creciendo en Dios. Él dice esto: cuando yo era niño. Primeramente el apóstol Pablo describe que él era inmaduro espiritualmente, que él tenía carencias espirituales y naturales. Entonces él se pone como primer ejemplo a la iglesia de Corintios y dice: cuando yo era niño. ¿Y qué hace un niño? ¿Qué realiza un niño? Tú puedes ser que tengas hermanos, hijos, primos, sobrinos, y tú sabes cómo es el comportamiento de un niño. El comportamiento del niño muchas veces es desobediente, es ignorante porque va aprendiendo, es rebelde. Aún en su temprana edad muchos a los niños le dicen no hagas esto y lo hacen. Son imprudentes porque estando en conversaciones de mayores el niño aún no ha madurado y es imprudente, se mete en las conversaciones. Hasta a veces el niño de inocente puede hasta llegar a faltar el respeto. Entonces él dice: yo hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. El apóstol Pablo describe de que él era un niño espiritual. Así como tú y yo, cuando llegamos a los caminos de Dios, ¿sí?, cometemos errores, cometemos equivocaciones. Muchas veces hablamos cosas y las hablamos mal, o interpretamos cosas en la palabra de Dios y las interpretamos mal. Nos equivocamos, fallamos. Y en eso nosotros vamos creciendo. Entonces, nuevamente te digo, el apóstol Pablo describe cuando yo era niño. Ahí te das cuenta que ese gran hombre de Dios que vemos y hoy podemos disfrutar de todo lo que Dios le dio, ese hombre pasó por un proceso, pasó por una transformación, pasó por una madurez. Y es lo que hoy quiero entregarte a través de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo número 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice, ahora vemos por espejo. Escucha bien, ahora vemos por espejo, dice el apóstol Pablo. Se está tomando de referencia a un espejo. Tengo una pregunta: ¿qué sucede cuando tú vas, mujer, y más las mujeres, pero cuando tú también vas, varón? ¿Qué sucede cuando tú te paras frente a un espejo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Algo sucede, algo acontece. Tú te reflejas. Y en el espejo, tú y yo nos vemos nuestros defectos. La mujer va y se ve sus defectos y se maquilla, se arregla. Porque si no tuviera un espejo, no le diría cuál es esas pequeñas cositas que no le agradan o que son algunos pequeños defectos o demás. El hombre, cuando va a peinarse, se mira en un espejo. ¿Para qué? Para ver si el peinado ya le quedó bien. ¿Por qué? Porque el espejo te está mostrando cómo tú eres, cómo tú estás, cómo tú te encuentras. Pero el espejo natural, escucha bien esto, el espejo natural te mira siempre por fuera. ¿Y de qué espejo está hablando el apóstol Pablo entonces? Porque él está hablando de cosas internas, de madurez. Él habla totalmente de un sentido espiritual. Entonces, ¿cuál es ese espejo que el apóstol Pablo describe? Sí, que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Por qué dice oscuramente? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo y somos niños, como él describe en el versículo anterior, que es niño espiritual, pero después ya fue hombre, cuando nosotros lo empezamos a ver, está todo como oscuro, está todo nublado. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no comprendemos, hay muchas cosas que nos cuestan, hay muchas cosas que aún estando en la iglesia o aún caminando,
no las entendemos, no las comprendemos. Entonces, ¿por qué dice él, vemos por espejo oscuramente? Escucha bien, más entonces veremos cara a cara. Está hablando en un futuro. Veremos cara a cara. Quiere decir que ahora está oscuro, pero verás con claridad. Te lo voy a decir nuevamente, porque para que tú estés entendiendo. El apóstol Pablo dice, ahora veo en el espejo oscuramente, pero veremos cara a cara. Quiere decir que hay un proceso. Ahora está un poquito oscuro, ahora está un poquito que no se ve bien, pero en el futuro, en el proceso, se verá cara a cara. Quiere decir que habrá claridad. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo? Y dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Que es decir, dice, conoceré. Habla de los 3 lenguajes, pasado, presente y futuro. Porque así nosotros nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el espejo que el apóstol Pablo habla y describe? ¿Cuál es el espejo que el apóstol Pablo nos ministra? ¿Cuál es el espejo que el apóstol Pablo, él hace referencia en este momento? Es en la palabra de Dios. Sí. Es en las Santas Escrituras. No existe en la actualidad, escucha bien esto, ningún rayo X, ningún espejo, nada natural que a ti te muestre cómo tú estás internamente. No hay y no habrá que te diga cómo está tu corazón, que te diga cómo están tus emociones, que te describa por fuera y que te describa por dentro. No lo hay. El apóstol Pablo está hablando de un espejo que es la palabra. ¿Y cómo así, ministro? Ya te lo voy a dar con cita bíblica para ir aprendiendo. Él entendió que a través de la palabra, con las enseñanzas del Espíritu Santo, nosotros nos miramos cara a cara. Nosotros crecemos. Porque cuando tú vas a leer la palabra o la escuchas, ahí Dios te habla como tú estás aquí dentro. Entonces, la palabra es el espejo que te dice, Pablo, tu corazón tiene falta de perdón. Tu corazón tiene resentimiento. Pablo, tienes que perdonar. Pablo, tienes ira. Tienes que ser libre de la ira. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro a leer la palabra me describe cómo yo estoy por dentro. La palabra me muestra, me hace una radiografía espiritual de cómo yo estoy. Entonces el apóstol Pablo empieza hablando diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora que soy grande. Después habla del espejo. Y esto es lo que a ti y a mí me sucede, me pasa. Cuando llegamos a Cristo, y algunos tienen meses y años, tú, varón, mujer, fuiste procesándote, fuiste creciendo. Mientras tú ibas leyendo la palabra y mientras tú ibas metiéndote en oración con Dios, Dios te empezó a ti a mostrar y revelar lo que estaba aquí profundo. Entonces tú te parabas frente a ese espejo y empezaste a visualizar. A lo primero estaba, como decía el apóstol Pablo, oscuramente. A lo primero capaz que Dios te estaba diciendo, mira que tienes que perdonar a tus familiares, mira que tienes falta de perdón, tienes que perdonar para ser libre. Y tú no lo entendías. Pero mediante fueron pasando las semanas y fuiste leyendo la palabra, fuiste asistiendo a la iglesia, fuiste orando, empezaste a tener claridad que había falta de perdón, hasta que un día perdonaste y fuiste libre. ¿Cuánto están recibiendo en esta noche? ¿Cuánto están recibiendo en esta noche? Entonces, vamos a hablar un poquito de información.
El apóstol Pablo, cuando habla la palabra espejo, los espejos antiguos de los cuales se han encontrado muchos en las excavaciones del cercano oriente, en especial Egipto, escucha bien, estaban hechos de metal polido. Generalmente eran de cobre y estaño, eran de bronce. Más tarde se usaron espejos de plata y de oro. Su forma generalmente era redonda o ovalada. Estamos hablando de espejos en aquella época. Los de vidrio no se comenzaron, escucha bien esto, a usarse hasta el periodo romano tardío del año 284. Quiere decir que aquí el apóstol Pablo no está hablando del espejo que tú tienes en tu casa, porque ese espejo en ese tiempo no existía. Los espejos metálicos son de menor calidad que los modernos. Por eso el apóstol Pablo toma, escucha bien, esa referencia vemos oscuramente, porque los espejos metálicos se empezaban a oscurecer en aquel tiempo. Y hace una referencia espiritual que como nosotros, cuando tomamos la palabra, como nosotros nos sucede, como nosotros somos cambiados y transformados. Yo quiero que me acompañes para ir entendiendo más esto a Santiago capítulo 1, versículo 22. Entonces dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno, escucha bien, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Escucha bien. Quiere decir, escucha bien, quiere decir que aquel que la escucha o la lee, pero solamente es oidor, es como un hombre que se ve al espejo natural. Pero dice el versículo 23. Porque si 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Escucha bien. Santiago, que no es el apóstol Pablo, es el apóstol Santiago, hace referencia de la palabra y del espejo. Y dice, aquel que es oidor, escucha bien, aquel que es oidor, se mira al espejo. Mira lo que dice el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Quiere decir, se para enfrente del espejo, se mira, pero se va y se olvida cómo era. No le da importancia. ¿Por qué? Porque es oidor de la palabra. Escucha bien, Santiago hablando de la palabra, Santiago hablando del espejo. Y versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, dice la palabra, dice Santiago aquí, el que mira atentamente. ¿Atentamente a quién? A la palabra. ¿Pero qué referencia está usando Santiago? El espejo. Entonces, se te está revelando, conforme a lo mismo que el apóstol Pablo dijo, que cuando tú miras atentamente a la palabra de Dios, tú estás mirando atentamente a un espejo espiritual que te está diciendo cuáles son tus carencias, cuáles son aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. Te está revelando lo que ningún hombre ni mujer natural te pueden revelar, ni que ningún rayo X naturalmente te pueden revelar. El rayo X te puede hacer totalmente, te puede sacar una foto de tu estructura natural, de tu esqueleto, pero nunca te va a decir tus emociones, nunca te va a decir lo que hay en el corazón, nunca te va a decir lo que hay aquí adentro en el alma, nunca. Pero sí, hay algo que sí te lo dice, y es el espejo espiritual, que es la palabra. Cuando tú te sientas a leer la palabra, cuando tú te sientas a escudriñarla, cuando tú te sientas en la palabra te empieza a revelar lo que hay dentro de tu corazón. La palabra te empieza a corregir, te empieza a limpiar, te empieza a sanar, te empieza a liberar lo que hay en tu alma, lo que hay en tus emociones, lo que hay en tu corazón. Todo aquello que tiene que ser cambiado y transformado
el espejo te lo está diciendo. Entonces dice, el que mira atentamente. El que mira atentamente. La pregunta hoy en esta noche, ¿estás mirando atentamente la palabra de Dios? ¿Estás mirando atentamente? ¿O estás siendo un oidor? ¿O estás siendo un hacedor? Porque yo te voy a decir algo. Cuando tú te sientas a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre te va a hablar a ti. La palabra de Dios siempre te va a corregir. La palabra de Dios siempre te va a ministrar. La palabra de Dios siempre va a querer de lo que hay aquí, que es contrario a Dios, que es contrario a su palabra, que sea cambiado y transformado. Pero aquí viene el problema de muchos, que Dios te muestra y Dios te dice, hay que cambiar eso, y tú eres oidor, no eres hacedor. No te pones a mirar atentamente, porque muchas veces carecemos de humildad, tenemos mucho orgullo, tenemos mucha soberbia, tenemos mucha altivez y pensamos que porque llevamos ciertos años en el Evangelio y pensamos porque llevamos cierto tiempo o hemos alcanzado cierto estatus o títulos en la iglesia o en el Evangelio, pensamos que no tenemos que ser cambiados ni transformados. Y te tengo que decir que estás equivocado. Porque siempre día a día vamos a ser transformados y cambiados por la palabra de Dios. Alguien me puede decir aleluya. Alguien me puede decir gloria a Dios. Alguien me puede decir gracias Jesús por tu palabra en este día. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 y voy terminando. Yo hoy quiero entregarte esta enseñanza. Hoy quiero entregarte para que Dios te revele y que tú entiendas que la palabra es tu espejo espiritual día a día. Así como el espejo natural te describe, te habla, te ves, cuáles son los defectos, cómo tú te encuentras, cómo está tu rostro, cómo está tu cuerpo. Así te dice la palabra de Dios, cómo tú te encuentras espiritualmente. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, mirando a cara descubierta, en un espejo, la gloria del Señor. Usted sabe que la gloria del Señor también es la palabra de Dios. La gloria del Señor, que es la presencia, a ti te muestra que son aquellas cosas que van a ser cambiado, como dice. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seremos transformados. 2 de Corintios 3:18. A través de la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios, tú eres transformado, mirándote a cara descubierta como en un espejo. El espejo espiritual te va a decir a ti siempre lo que hay dentro de ti que tiene que ser cambiado, perfeccionado, que tiene que ser quitado porque no pertenece eso allí, porque siempre te va a llevar a ser transformado de gloria en gloria. Vamos terminando aquí. Aleluya. Vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 8. 6:8. Dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Escucha bien. La Biblia habla de que la palabra de Dios es alimento y es como agua en nuestra vida. Cuando tú vas al río, cuando tú vas al agua, cuando tú te miras, tú te reflejas. Cuando tú siembras, escucha bien, cuando tú siembras, tú cosechas. Es una ley espiritual. Lo que tú siembras, tú lo cosechas. Lo que tú estableces, mañana lo cosecharás. Si tú siembras hoy dolor, mañana vas a cosechar dolor. Si tú siembras dinero, mañana vas a cosechar dinero. Si tú siembras manzana, mañana vas a cosechar manzana. Si tú siembras bananos, guineo, vas a cosechar eso. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Te digo algo. ¿Qué es lo que tú estás sembrando hoy para tu crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que tú estás sembrando hoy para tu vida espiritual y para tu familia? ¿Qué es lo que tú estás sembrando hoy para levantar la cosecha para los tuyos el día de mañana? Si hoy tú te determinas a que día a día tú puedas ser transformado y cambiado por la presencia de Dios y por su palabra, que día a día tú vas a sembrar tiempo en mirarte en el espejo, en mirarte en la palabra, para ser cambiado y transformado, yo te aseguro que de a poco tiempo tú vas a levantar una cosecha de cambio, una cosecha de transformación, una cosecha de sanidad, una cosecha de prosperidad, una cosecha de liberación, porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y dice, más el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Tú qué estás sembrando para el espíritu? ¿Qué estás sembrando? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a asistir a la iglesia? Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Es un principio, es una ley. Y si tú no siembras nada para el espíritu, tú no siembras nada para hacer crecer tu persona espiritual, nunca vas a dar fruto de vida eterna. Nunca vas a tener fruto. Si tú siempre cosechas estar en tu tiempo, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Netflix, viendo cosas que no debes ver, perdiendo el tiempo, y no te tomas una hora, 30 minutos de encerrarte a orar, de leer la palabra, de tener un devocional, de sentarte a escuchar la palabra de Dios, de ir a la iglesia, tú no estás sembrando para el espíritu, tú estás sembrando para la carne. Y me puedes decir, yo creo en Dios, yo hace años creo en Dios, pero no estás sembrando nada ahorita. Y por eso tú estás cosechando cosas malas. Por eso hay cosas que tú no entiendes por qué están pasando, hay cosas que tú no entiendes por qué están sucediendo, estás viviendo, porque tú no estás sembrando para que hayan buenos frutos. Pero hoy Dios te habló y Dios te quiere transformar, Dios te quiere cambiar y Dios quiere que tú vayas a su palabra, que tú empieces a madurar, a crecer, que tú empieces a sembrar para el espíritu y no para la carne. Y yo quiero en esta noche orar por ti. Yo quiero en esta noche poder hacer una oración por tu vida. Yo quiero en esta noche poder levantar una oración y que tú la puedas repetir. Si tú eres esa persona que esta palabra ha ministrado, que sabe que necesita día a día comprometerse más con Dios. Y quiero cerrar con esto. Proverbios 27:19. Si tú eres esa persona que esta palabra te ha hablado, que necesitas porque has dejado de ir, ya no lees la palabra de Dios, ya no oras y necesitas tener un encuentro con Dios diariamente para ser cambiado y transformado, yo quiero orar por tu vida. Pero antes quiero leerte esto, Proverbios 23:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que te decía antes, en el agua el rostro corresponde al rostro, porque en el agua tú te puedes reflejar. En la palabra tú te reflejas. En la palabra te muestra lo que hay. Te muestra lo que hay que cambiar. Te muestra lo que hay que ser nuevo. Te muestra todo aquello que tiene que ser transformado. Y capaz que tú ni pensabas que estaba allí. Mira, yo en el caminar con Dios hay muchas cosas que yo ni pensaba que tenían que ser transformadas y cambiadas. Yo pensaba que estaba muy bien en algunas áreas, pero mediante fui
mirándome al espejo espiritual, me miraba en la palabra, en los tiempos de oración, en la presencia de Dios, y me empecé a dar cuenta, porque Dios me empezó a ministrar, que habían cosas aquí que tenían que ser transformadas y cambiadas. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto para ser transformado y cambiado por Dios? ¿Estás dispuesto para día a día poder ir a la presencia de Dios y a su palabra para ser transformado y cambiado? Hoy es la noche que Dios te está llamando. Hoy es la noche que Dios quiere que empieces a sembrar para el espíritu y no para la carne. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Que tú repitas esta oración en voz alta. Repite conmigo: amado Dios y buen Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu enseñanza. En este momento me arrepiento. Voluntariamente me arrepiento de todos mis pecados. Señor, por no ir a tu palabra, por no ir a buscarte, por no ir a orar, por no dejar que la palabra me transforme y me cambie, por no permitir que la palabra me muestre cuáles son aquellas debilidades, carencias, errores que hay dentro de mi corazón, de mi alma, de mis emociones, de mi mente. Pero en esta noche yo quiero día a día ir a ese espejo espiritual, a ese espejo que habla el apóstol Pablo, a ese espejo que habló el apóstol Santiago. Quiero que tu palabra, Señor, me transforme. Quiero que tu palabra me cambie. Quiero que tu palabra me corrija. Quiero que tu palabra me muestre cuáles son aquellas cosas que debo de cambiar. Que tu palabra traiga convencimiento de pecado en mi vida. Yo te pido, Señor, que tu palabra me transforme. Que tu palabra me limpie a partir de hoy. Que tu palabra me corrija. Que tu palabra me cambie. Que tu palabra me limpie, me sane, me purifique para poder ser un hijo y una hija aptos delante de tu presencia. Yo te doy gracias y me comprometo en esta noche, a partir de mañana, yo poder ir a tu presencia a leer tu palabra para que tú me muestres, para que tú me hables, para que tú me corrijas, para que tú me sanes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias. Cierra tus ojos, amado Dios y buen Padre. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer que se encuentra allí del otro lado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu presencia en este momento invada su casa. Que tu presencia traiga convencimiento de pecado. Que tu presencia, Señor, traiga cambio. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad, traiga liberación. Que tu presencia en el nombre poderoso de Jesús traiga, Señor, un renuevo, un refrescar, un convencimiento de toda aquella área que ese hombre, esa mujer tienen que ser transformados y cambiados. Que ya no seamos oidores de la palabra, sino hacedores, mirándonos atentamente para poder ser cambiados, para poder ser transformados. Y así como el apóstol Pablo dijo, nosotros diremos el día de mañana: cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas ahora que soy hombre, Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que a través de tu palabra ellos puedan crecer espiritualmente. Puedan, Señor, ser perfeccionados, puedan desarrollar el carácter, puedan, Señor, ser liberados todas aquellas áreas que tienen que ser liberados, puedan ser limpiados todas esas áreas que están sucias. A través de tu palabra, tú les muestres, tú les traigas convencimiento de pecado, tú les reflejes, Señor, a través del espejo espiritual que es la palabra, Señor, para que ellos puedan madurar, para que ellos puedan crecer, para que ellos día a día, en el nombre de Jesucristo, puedan ser hombres y mujeres del reino, conforme a tu imagen y semejanza. Yo les bendigo con bendición de los altos. Gracias. Gracias.